vamos a dar inicio al mensaje de la palabra de Dios y hoy doy gracias especialmente al Señor por el privilegio de predicar este mensaje. Siempre es un privilegio predicar la palabra de Dios, un privilegio que pues no merecemos, al menos yo. Pero hoy es un privilegio muy especial porque me enfermé durante la semana y una recomendación que tuve fue: ¿por qué no descansas unos días más? Pues el domingo te pueden suplir y sirve que descansas y no agotas tu garganta, ¿no? Pero yo no quería dejar de compartir la palabra de Dios, especialmente porque estamos hoy cerrando esta serie de predicaciones bíblicas que se llaman las 7 bendiciones de la cruz. Y yo pensé, si el Señor Jesús, de veras muriendo, de veras agonizando, de veras sufriendo, Él sacó fuerzas de su bendito corazón para dar cada una de esas palabras, ¿cómo puede ser que uno, porque anda un poquito mal de la garganta, con voz del gallo, Claudio, oye hijo, digo hija, ¿cómo puede ser que por eso ya no voy a predicar? Y me siento muy contento, muy honrado. Así que les invito a preparar su corazón, les invito a poner sus celulares en modo de vibrar y asegurar que tienen esta guía de predicación. Bien, no veo adolescentes, pero si los hay por ahí camuflajeados, los están esperando. Pero bueno, adolescentes van al audiovisual 2A4, audiovisual 2A4, para que no se vayan a perder entre tanto audiovisual que tenemos. Bien, pues vamos a preparar nuestro corazón a la palabra de Dios. Y como les decía, hoy concluimos esta serie, las 7 bendiciones de la cruz. Les felicito por haber terminado las 7 bendiciones de la cruz. Sé que algunos se quedaron como en 2 bendiciones de la cruz porque son de un domingo sí, 3 no. Que Dios nos perdone. Pero les he enviado las grabaciones, ¿verdad? Así que yo sí les recomiendo que repasen esas 7 bendiciones de la cruz, porque miren, si en este momento el Señor nos estuviera llamando a su presencia, yo creo que las palabras que diríamos a nuestros seres amados, si Dios nos permitiera, ¿verdad?, el privilegio de poder decir unas palabras, yo creo que serían las más importantes, ¿no creen? Quizá le daríamos el más importante consejo, la mayor palabra de amor, la mayor palabra de aliento. Yo no sé qué diríamos, pero sí les aseguro que diríamos lo más importante de la vida. Y si nuestro Señor Jesús, en la cruz de su sacrificio, Él decidió darnos estas 7 bendiciones en sus 7 palabras finales, seguro es porque es importante. Y hoy, muy importante, porque vemos cómo al final de su vida, con el último aliento de su corazón, el Señor usó sus fuerzas para decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. Vamos a leerlo juntos. Pónganse de pie, por favor, para dar lectura a la palabra de Dios, y sirve que yo toso. Muy bien. Entonces, ya tosido y ustedes ya de pie, leamos San Lucas 23, versículos 44 en adelante. Leemos juntos. Cuando era como la hora sexta, o sea, las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, o sea, las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció,
y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por el privilegio siempre inmerecido de predicar, de escuchar, de recibir tu palabra eterna. La palabra eterna, viva y eficaz que en la Santa Biblia tú nos has dejado, Señor bendito, como la única norma de nuestra fe y de nuestra práctica, como el tesoro perfecto, como tu palabra viva y eterna que tú, Señor, has preservado y que tú, Señor, has guardado como nuestro perfecto tesoro de instrucción. Gracias por este privilegio y ahora, Señor, que con la unción de tu Espíritu Santo, la Santa Biblia que será predicada produzca en nuestra vida tu bendición y que tu nombre, Señor Jesús, sea glorificado. En ese nombre que es sobre todo nombre te pedimos todo. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor. Dile: Señor, gracias. Aquí estoy. Tomen su lugar. Miren, hay una verdad que yo espero que todos ustedes coincidan conmigo. La Biblia nos enseña que dentro de todo lo que es nuestro ser, lo que debe siempre permanecer erguido, firme, sin ninguna duda, es nuestro pensamiento. Quiero pedirles que anoten por allí en su hojita esta cita, Proverbios 16, versículos 2 al 3. Y voy a leer para ustedes, para quienes no traen su Biblia, voy a leerles este pasaje. Repito, Proverbios 16, versículos 2 al 3. Pongan atención, porque dice el Señor: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. O sea, el Señor dice, vamos poniendo las cosas en claro. Ustedes, como seres humanos, siempre piensan que les va a ir bien, ¿no? Si es un negocio, decimos, ¿sabes qué? A mí se me hace que nos va a ir bien. Y qué bueno que pensemos así, que seamos optimistas, que seamos positivos. Si conocemos a una persona, decimos, yo creo que con ella o con él me va a ir bien. Y qué bueno, porque gracias a eso pues seguimos cumpliendo la voluntad de Dios: multiplicaos y fructificad, y pues millones y millones de seres en el mundo habemos, ¿no? Gracias a que un hombre creyó y dijo, con esta mujer me va a ir bien. Y gracias a que muchas mujeres dijeron, con este hombre me va a ir bien. Por cierto, felicidades a todas las mujeres, que Dios las bendiga. Es la razón del color de mi camisita, que la mandamos teñir solo para este día. No es que el pastor use estos colorcitos extraños, es por apoyo al Día Internacional de la Mujer. Bueno, entonces, dicho esto, una mujer dice, pues yo creo que me va a ir bien. Un hombre dice, me va a ir bien. Entramos a una carrera profesional creyendo, yo creo que es lo mejor, ingeniería en tal cosa, ¿no? En tal especialidad. Y así. Y dice el Señor, sí, ustedes, dice Proverbios 16:2, piensan que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Sí, y realmente sí. Pero ¿por qué entonces no siempre realiza uno el éxito que anhela? Dice el Señor, porque Dios pesa los espíritus. Si tuviera que vencer a alguien, un boxeador,
a un grande como fue Cassius Clay, que fue un gran boxeador, después Mohamed Ali, ¿de qué peso tendría que ser para darle la batalla a Cassius Clay? A ver, ¿quién me dice? Peso pesado, ¿no? Peso completo, creo que era él, ¿verdad? Aún los que nos hemos dedicado al boxeo, pues sí, podríamos a lo mejor hacerle sombra, ¿no? Tantito, pero tendríamos el peso. ¿Qué peso me calculan? No me refiero en kilos, ¿eh? No me vayan a agarrar así. No me refiero en kilos, sino peso de boxeo. Chéquenme. Peso pluma. Mosca. Y miren, por ahí alguien dijo mini mosca, pastor. Mini mosca. Es usted una varita de nardo, ¿no? Gracias por la sinceridad. Ya síguele a medio, lo completo. Está bien. Pero, pues yo tendría un peso. De esto no hay problema porque sí podemos saber qué peso. Imagínense que estamos a punto de empezar ya la pelea y se da la ceremonia de medición de peso. No sé si han estado ahí, pero para los que nos hemos dedicado al boxeo, ese momento es especial. Porque entonces sí, nos ponen ahí la báscula y te subes. ¿Cómo te subes a la báscula? Así poco a poquito. Primero el dedo gordo, luego los demás, y ahí vas, ¿verdad? Bueno, pero ya la báscula, que es sincera, pero con una crueldad extrema, ¡pum!, te pone ahí los kilos que tú y yo tenemos, ¿cierto o no? Muy bien, pero para pesar el espíritu, ¿cómo de qué peso será mi espíritu? Porque si es mini mosca, no, primer problema y vámonos al suelo. Si ya es un peso, vamos a decir pluma, o un peso welter, o un peso completo, pues ya para que te tumbe está difícil. ¿Cómo podemos saber? ¿Saben qué es lo trágico? Que la única forma de saberlo es enfrentando la adversidad. Y entonces allí se va a saber de qué madera estás hecha, de qué madera estás hecho y de qué madera estoy yo. Solo frente a la adversidad. El problema es que eso va cambiando con la edad. Miren, por ejemplo, vean mi edad, digamos ya pasados 40, para no entrar en detalles, pasados los 40. Me tocó esta semana algo especial. Me enfermé de una enfermedad viral. Nada de COVID, nada de vacas locas, nada de esas cosas. Simple y sencillamente una gripa. Pero en esta ocasión me afectó mucho. ¿Verdad? Pero ahora les voy a explicar, porque pues ya les dije de la edad y dicen, no, pues sí, pastor, es que ya está usted, pero más para allá que para acá. Pónganle que sí. Pero se me juntaron otras circunstancias. Por ejemplo, estuve atendiendo muchas consejerías de situaciones muy tristes, muy duras, ¿no? Y eso son golpes de la vida. Luego tuvimos el deceso de 2 personas. Tuve que ir con una de ellas a su velorio. Pude impregnarme de ese dolor terrible de la separación de un ser querido. En fin, pasaron cosas así. Y aparte la gripa. Entonces me vi a mis 65 años de edad, o sea, ya una huehuete, y sin embargo frágil. ¿Y saben qué descubrí? Descubrí que a lo largo de la vida, cada etapa de la vida nos da una sensibilidad diferente. No, que me hubieran agarrado ustedes a los 18, gripa, hasta una selfie que hubiera tomado con el virus. ¿Por qué? Porque tienes 18 años. Sí, el malestar es el mismo, la constipación, ustedes saben, ¿verdad? El escurrimiento nasal y todo eso, que la garganta, que toses.
Todo eso es lo mismo. Pero hay algo que cambia y eso nos lleva a una conclusión para mí. El dolor es inevitable. Eso no lo puedes evitar. Jesús dijo en San Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Así que no hay manera de evitarlo, porque el Señor Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero el sufrimiento, la forma de ver el sufrimiento, siempre es diferente. Y entonces, ¿en qué etapa estamos? Ustedes me dirán, si es por edades, pastor, pues yo estoy bien. Sí lo sé, tú estás joven. Si es por edad, no hay problema, porque tú estás joven. Pero no solo es el factor de la edad, también es el factor, por ejemplo, de la edad cronológica. Por ejemplo, la mayoría de las personas de mi generación comienzan a irse. Cuando llego a un sepelio y pregunto para ubicar la oración, ¿qué edad tenía? 65. ¿No? Pero casi una niña. Sí, pastor. Pero pues ya tenía sus años. 65. Tú dices que ya tenía sus años. O sea, ¿estás pensando lo mismo de mí? No, pastor, usted se ve joven siempre, ¿verdad? Pero eso es un factor, en verdad. Oír que tu generación se está yendo, que ya no estén tus padres, o que tus hijos ya son mayorcitos y ya no dependen de ti, y ya no te sientes tan indispensable aun cuando tengas 40 años de edad, una niña. Pero tus hijos ya crecieron y ahora ya no dependen de ti. Es más, quieren hacer lo que ellos piensan. Y todo eso, ¿cuántos factores hay? Y eso hace que nosotros, pues, vayamos siendo vencidos en las batallas de la vida. Por eso dice Dios en el siguiente versículo, que es Proverbios 16:3, encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Fíjense lo que Dios dice. Dios no dice, y tus emociones serán afirmadas. No, hombre, vas a andar, pero con todo de optimismo, de esperanza. ¿Sí? Hombre, si te dices hombre, no interrumpas tu jornada. ¿Esa no es de Jesús, Adrián? No, claro que no. Ese es del inmenso e inolvidable Napoleón, ¿verdad? Bueno, entonces, qué bonito que tengas eso, pero Dios no dice que lo que debe estar firme son tus emociones, porque las emociones, por definición, son inestables, por definición no tienen lógica, por definición son contradictorias. Las emociones nos llevan a estados de ánimo que hacen que las personas a veces nos califiquen de bipolares. ¿Sí o no? Porque sí, la verdad, te das unos cambiazos. Es que ya no sabe uno ni cómo tratarte. Porque en la mañana estabas muy animada y ¿ahora qué? Ya te bajaste, ¿no? No es el caso, no te estoy mirando. Entonces, las emociones son cambiantes. Lo que Dios dice que debe cuidar el ser humano, el hijo de Dios, la hija de Dios, es que sus pensamientos sean afirmados. ¿Y por qué hago así? Porque estoy pensando en un barco. En un barco, bueno, no sé cuántos costeños sabemos aquí. ¿Cuántos somos de la costa? ¿Veracruz? ¿No hay nadie de Veracruz? En la mañana habría 3 personas de Veracruz. Costa Chica, Costa Grande, Guerrero. ¿No? O sea, ¿solo yo? Bueno, entonces les hablaré en nombre de todos los costeños. Yo también soy costeño de la costa de Manhattan, ahí en Nueva York. Cada quien su costa. Pero entonces, los costeños conocemos muy bien un barco.
Y sabemos que las velas de un barco a veces se cuelgan, se bajan, y a veces se estiran hasta que parece que van a romperse. ¿De qué depende que las velas a veces se estiren y a veces se decaigan? Del viento. Muy bien, marinera. Del viento. El viento, si el viento sopla a favor, ¿cómo se estiran las velas? ¿Y han visto algunas de ustedes así? Pero sí, pecho salido. Pastor, lo que sea lo vamos a enfrentar, porque traes el viento de las buenas cosas, de la juventud, del amor de los hijos, todo lo que tú quieras. Y a veces, ¿por qué te agarro como vela ahí toda caída? Pues porque hay cosas malas, dificultades, o sea, no hay buen viento. En un barco así pasa. Yo se los digo pues como marinero, ¿no? Pero el mástil, que es por decir así un tronco en medio del barco, el mástil, ¿cómo debe estar siempre? Díganme. Fuerte, firme. El mástil no depende de eso. El mástil ve que las velas del barco, ahora, ¿ustedes qué? Porque las ve así todas decaídas, sueltas, a veces las ve muy estiradas, pero el mástil no tiene manera de doblarse. Porque si el mástil se quiebra, entonces se acabó el barco. De hecho, los piratas, ¿a dónde disparaban sus cañonazos? Al mástil, ¿ven? Porque ellos sabían que si el mástil se rompía, el barco quedaba ahí quietecito. Ya no había manera de escapar. Soplar el viento aún, ya no, porque si cae el mástil, caen con él las velas y todo terminó para un barco. Entonces, el mástil. Y por eso el Señor dijo en Proverbios 16:3, encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Miren, lo bueno de haber estudiado mucho y leer la palabra de Dios es que admiras y aprecias más la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tú ves este texto y te impresiona pensar que esto lo escribieron hace 3000 años, que Dios lo inspiró hace 3000 años, y que la ciencia tardó cientos y cientos de años en decir lo mismo. Hoy la psicología lo establece como un principio. Hoy la logoterapia, la terapia cognitivo-conductual, todas las formas de intervención, todos tenemos esta idea en la mente. Las emociones pueden cambiar, pero hay que afirmar los pensamientos. Y cuando uno interviene como psicólogo, uno va en busca de los pensamientos de la persona. ¿Para qué? Para afirmarlos. Pero pues no es tan sencillo. Dios, en cambio, dice cómo hacerlo, encomendando al Señor nuestra vida. Por eso, en el momento en que el Señor Jesús estaba muriendo, por eso con las fuerzas que le quedaban, por eso con ese último aliento, la Biblia dice, vean la primera lectura, que Él clamó a gran voz. No dice que musitó, no dice que dijo de manera queda, dice, clamó a gran voz y clamó esto: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué Él clamó así? ¿Por qué lo gritó? Primero, porque nos estaba enseñando que esto es importante, que nunca lo debes olvidar. Y en segundo lugar, porque su mismo corazón, su corazón bendito, necesitaba afirmar el mástil. Las emociones, ¿qué le habrían dado a Jesús? Él en Getsemaní ya había sufrido el tema de las emociones. ¿Qué dijo en Getsemaní? Ustedes lo saben de memoria. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Eso dijo en Getsemaní. O sea, me estoy muriendo de tristeza.
Las emociones no eran un recurso para el Señor Jesús. Además tenía emociones encontradas. Uno, la alegría inmensa de haber visto a su madre bendita, a María, ¿no? Pero luego el dolor de verla llorar. ¿No creen? La emoción tremenda de estar allí viendo cómo un malhechor se arrepentía y en el último momento buscaba a Dios. Pero la tristeza de estar oyendo las injurias, en fin. El Señor no iba a recurrir a sus emociones porque las emociones nos atrapan. Lo que importaba era su pensamiento. Y en ese pensamiento estaba una convicción que sin duda su mamá, María, desde niño le inculcó. El Salmo número 31, versículo 5. En tus manos encomiendo mi espíritu. Toda mujer judía, a la hora de que el niño o la niña se iban a dormir, le enseñaba esta oración a su hija, a su hijo. Le juntaba las manitas y le decía a su pequeñita, a su pequeñito, repite estas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Los niños judíos así se iban a dormir. Y seguramente nuestro Señor Jesús así lo aprendió. Pero lo importante es que esa palabra de Dios se fue convirtiendo en un mástil. Hay palabras de Dios que hemos oído, hay palabras de Dios que hemos creído, pero hay palabras de Dios que se llegan a convertir en un mástil, Mi hija Jessica, por ejemplo, tiene un mástil en esta palabra de Dios. Si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Ella lo tiene como un mástil, entresacar lo precioso de lo vil. Siempre, en medio del dolor, del desastre, buscar, rescatar, escarbar, hasta encontrar algo precioso. Hay personas que tienen como mástil esta palabra de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y en los momentos más dramáticos, dolorosos de su vida, se aferran a ese mástil. Esa palabra de Dios es un mástil. ¿Ven? Porque el proceso de la vida cristiana es este. Primero creemos. Todos estamos aquí porque un día creímos. Y qué bueno, eso es el comienzo. Lo importante es que uno verdaderamente cree cuando confía. Así que confiar en Dios es el segundo peldaño de esa escalera. Tú creíste, felicidades, pero ¿confías? Y cuando tú logras confiar, entonces tú verdaderamente estás creyendo. Pero hay todavía un peldaño más. Entonces es creer. El que verdaderamente cree confía, y el que verdaderamente confía encomienda. Porque encomendar, etimológicamente, es dejar el comando a alguien. Encomendar, dejar en comando. Encomendar, literalmente, etimológicamente, es dejar el comando a alguien. Y en ese momento ya la confianza es total. Fíjense el proceso, qué interesante. Uno comienza creyendo, pero crees verdaderamente, plenamente, cuando confías. Y cuando confías con todo el corazón cuando encomiendas.
Cuando encomiendas es cuando tú aprendes a dejar el mando de tu vida a Dios. Vean aquí en sus hojas de predicación, hay un camello, no sé si ya lo vieron. Bueno, ese camello está allí porque la palabra encomendar en hebreo es la palabra galal. Y galal también describe cuando un camello llega a descargar su pesada carga. Ustedes saben que un camello es un animal admirable, maravilloso, ¿no? Grandote. ¿Han visto un camello cerca? ¿Han tenido cerca un camello? No me refiero de los que traen los circos, porque es un perro que le amarran una joroba. No, un camello de veras. Bueno, si ustedes ven fotografías, documentales de camellos, debe ser imponente estar frente a un camello, ¿no? No solo por lo grandote, sino por sus capacidades. Miren, un camello le gana a un caballo. El caballo muy dientón y muy que no sé qué, pero métanlo al desierto, ¿qué le pasa? Ahí se muere. Aún el león, greñudo, y lo digo sin envidia, o sea, no vayan a pensar que le echo a los greñudos así nomás porque sí, ¿no? Pero un león así greñudo con su melena y que el rey de la selva mete en un desierto, no, pues se muere. El camello, en cambio, él puede cruzar desiertos, pero con todo y que es un gran animal, pues yo me imagino que llega cansado, sin ser, porque trae sus jorobas, pero cansado. Y cuando llega cansado, él, primero que nada, dobla sus rodillas, se humilla. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios? Por ejemplo, el 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren, si buscaren mi rostro, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, Dios nos está diciendo que el único problema que tenemos es el orgullo. Y yo sé que ustedes a este punto del mensaje ya están diciendo, a ver, pastor, a ver, número uno, usted nos dijo que lo importante era el mástil. Y yo he sido un mástil. Yo lo sé. Aquí hay mujeres a las que admiro de corazón porque han sido mástil, firme, fuerte, en medio de vendavales, sinceramente, y hombres también a quienes admiro. Pero la palabra de Dios nos está enseñando algo. No es ese mástil el que Dios está buscando. Qué bueno que tú has sido mástil, qué bueno que tú has sido responsable, qué bueno que yo lo he sido en alguna medida. Pero hay un día en que tenemos que llegar a entender el límite del mástil. El problema es que el mástil, o sea, ese que eres tú, ese hombre fuerte, que algunos no hemos sido mástil solo de nosotros. Habemos quienes fuimos mástil de nuestros hermanos. Yo tengo hermanas preciosas, 3, y a veces las leo conversar y dicen, pues vamos a decirle al pastor, o sea, a mí, son mis hermanas mayores, excepto una, pero tienen razón cuando hay una necesidad de una decisión. Así escribió mi hermana antier, pues vamos a decirle al pastor, o sea, a su hermano. Y claro, ¿cuántos de nosotros hemos sido mástil para nuestros hermanos más chicos o más grandes? A veces llegamos a ser mástil hasta de nuestros papás. Y ustedes dirán, ¿cómo de? Pues sí, al pasar los años. Porque mamá, si está tranquila, es porque ella descansa en ti, que eres la hija responsable, cumplida, que no la va a abandonar. Y entonces los hijos acabamos siendo mástil pero de mucha gente. A veces somos mástil hasta de algunos hermanos en la iglesia. ¿En serio?
que dicen, bueno, puede llegar el domingo, desecha cualquiera, pero usted no, hermana. Usted es mástil. Usted no se puede doblar. ¿Ven? Y todo eso nos ha convencido, queridos mástiles, que somos invencibles. Que bueno, por momentos sí nos rendimos, pero que nos levantamos. Con las palabras de Kipling, si en la vida encuentras solo cuestas que subir, descansar acaso debes, pero nunca desistir. Y con esas palabras, ¿verdad? De piedra de ser la cama. Ah, no, esa no. Ese es de Cuco Sánchez. ¿Pero qué tiene que ver aquí? No sé, pero me vino a la mente. Entonces, la hacemos a un lado. El caso es que nosotros decimos, yo puedo. Y nos acostumbramos tanto a decir yo puedo, que nunca nos damos la oportunidad de encomendar a Dios nuestra vida. Encomendarnos significa decirle como tu oración matutina, Señor bendito, con tu bendición voy para allá. Y eso es casi como decirle, tú ve detrás de mí. Sin embargo, hay situaciones de la vida que no están en nuestro control, que ya no depende de nosotros, que tú puedes ser como mujer el más firme, digno y valiente mástil, señorita, pero esa tormenta enfrente no solo va a hacer trizas las velas, a usted como mástil, esta tormenta perfecta la va a partir como se parte un pedacito de madera. No, pastor, me disculpa. Mire, tal vez me caiga, pero me levanto. Me levanto, pastor. No, hay cosas que no te van a permitir levantarte. Hay dolores que no vas a poder por ti misma, por ti mismo llevar. Y es el momento de encomendar nuestra vida a Dios. De decirle, Señor, toma tú el mando. Padre, en tus manos encomiendo. Es decir, toma tú el mando. Ahora, no quiero que vayan a pensar, el pastor está haciendo una oda, como un reconocimiento a la irresponsabilidad. El pastor nos está diciendo que todo se lo dejemos a Dios. No todo. Porque Dios va a recibir la encomienda cuando Él vea que tú has hecho lo que te tocaba hacer a ti. ¿Sí? No si tú botas las cosas. Y te voy a dar un ejemplo. Anoten por ahí San Lucas 8:55. Y les voy a contar esa historia. Ustedes la conocen, ¿verdad? Porque sé que conocen la palabra. En San Lucas 8 se nos cuenta de una niña que estaba muy enferma. Y en lo que llegaba el Señor Jesús, la niña se murió. Y entonces llegó el Señor Jesús y la resucitó. Pero acto seguido, dice la Biblia, y eso me encanta, mandó a sus padres que le dieran de comer. Eso me encanta, porque los papás estaban maravillados, porque los papás decían, Señor, tú eres el Dios de gloria, tú puedes levantar a una persona de la muerte, Señor, tú eres grande. Y el Señor, sí, pero háganle de comer. Y yo siempre que leo eso digo, ay Señor, ¿qué te costaba? Si tú resucitaste a esa niña, ¿qué te costaba hacer aparecer ahí, digamos, una milanesa? Pero no de esas hojas de papel que comes en las torterías a las que asistes. No, una milanesa buena, de veras. ¿Qué le pondrías de side? ¿Cómo dicen ustedes en México?
¿Cómo? Guarnición. No estoy diciendo side, pero está bien como ustedes digan. Guarnición. ¿Qué le pondrías de guarnición? A ver. Papitas. Espinacas, ensalada. Frijoles con la milanesa. Ah, nunca he comido eso. Siempre potato y algún gravy sobre el potato, ¿no? Pero bueno, está bien. Entonces frijolations. Refritations dijiste, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, cada quien. No hubieran visto los de la mañana. Yo no sé por qué decían que caldo de gallina. Imaginen eso. Caldo de gallina, ¿qué tiene que hacer con la milanesa? Bueno, entonces, pero imagínate que el Señor, díganme si no, el Señor que resucitó a la niña podía haber dicho, y ahora una mesa llena de milanesas, puré de papa y guacamole. ¿No les gustaría guacamole? ¿Que pique o que no pique? Que pique. Y el Señor, ándale, pues unos habaneros. O sea, ¿quién cree que el Señor no podía hacerlo? Claro que lo puede hacer. ¿Por qué no lo hace? Porque no le toca. Él no va a hacer lo que te toca. Él va a hacer lo que tú puedas discernir que ya no te toca. Y en humildad dejes de querer jugar a ser Dios. Dejes de luchar contra aquello que es imposible. Es tu puro orgullo, es tu pura soberbia la que está queriendo hacer las cosas. Estamos por comenzar la edición 2024, octava en nuestra historia, de Celebremos la Recuperación. Espero estén ya inscritos, en fin. Ellos tienen una frase, un lema que se ha aducido a San Francisco de Asís, aunque sinceramente no hay ningún dato de que lo haya dicho San Francisco. El mejor conocedor de San Francisco de Asís fue San Buenaventura. Él escribió el libro más cercano que describe a San Francisco de Asís, y no hay ninguna referencia que haga San Buenaventura de eso, así que bueno, pero la gente así dice, ¿verdad? Y como sea, esa frase es oro puro. Dice, como una oración: Señor, dame el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar. Dame la humildad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Y lo más importante es la tercera parte: dame la sabiduría para discernir, entender la diferencia. O sea, es una oración maravillosa, en verdad, por eso es universal, ¿no? Y por eso han dicho que quizás San Francisco la escribió. Bueno, ¿por qué? Porque es oro puro. Está diciendo que lo más importante es la sabiduría para decir cuándo soy mástil y dignamente cumplo la tarea. Y puedo decir como San Pablo: Señor, de lo que me tocaba, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Con esa dignidad con que lo dijo San Pablo. ¿Ven? Porque le tocaba. Pero cuando ya no te toca, cuando a quien le toque es a Dios, cuando lo que necesitas es encomendar, dar el comando a Dios. Si tú te mantienes ahí queriendo hacer las cosas, eso se llama soberbia. Y Dios resiste a los soberbios. No es fácil saberlo. Como no es fácil aprender otro idioma. ¿Cierto? Aún el inglés, que es el más cercano a nosotros, ¿no? Me refiero cercano porque en las escuelas, desde pollito chicken, gallina gen,
pues se nos da, ¿verdad? Nos enseñaron los colores en la escuela, ¿no? Los números. Y algunos pues quizás por la cercanía con Estados Unidos, aún el inglés. No es fácil. ¿Cuál es la mejor forma de aprenderlo? La mejor forma de aprenderlo es el contacto con el idioma. Sea escuchar, sea hablar, pero el contacto constante. ¿Sí? Pues es lo mismo con esto. Pastor, no es fácil discernir cuándo debo ser mástil y en el nombre del Señor pelear la batalla y cuándo debo encomendar mi vida, mi lucha, mi batalla, mi causa a Dios. No es fácil discernirlo, y menos si no te acercas a Dios, si no tienes contacto con su voluntad, con la comunión con Él, menos. Pues el inglés es difícil. Y luego sin hablarlo, pues ¿cuándo vas a crecer tantito? Tienes que arriesgarte y hablarlo. Mucho más en esto. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios, si ven ustedes aquí, nosotros vemos muy claro qué se requiere para encomendar nuestro corazón a Dios. Vean la última lectura. Job capítulo 5, versículo 6 en adelante. Job 5, versículo 6 en adelante. ¿Están listos? Bueno, antes de leerlo. Todos tenemos claro que Job fue un hombre que sufrió. Sí, ¿verdad? Todos lo sabemos. Y él dijo, porque la aflicción no sale del polvo. Eso sí saben. La aflicción no sale del polvo. Dijo el Señor, la maldición no viene sin causa. Así como la golondrina en su vagar, la maldición no viene sin causa. Y la aflicción no sale del polvo. A veces decimos, no hombre, que me toca la de malas. Pues no siempre de malas. Si tú revisas, todo responde a una causalidad. Es decir, tuvieron que darse situaciones para que ocurrieran las cosas. La fe no debe ser un escondedero de cobardes y un pretexto para irresponsables. ¿Sí? Pues no sé, ha de haber sido la voluntad de Dios. No, tenemos que ser conscientes y revisar si quizás nosotros, sin darnos cuenta, hemos cometido cosas que han dado lugar a problemas. Vuelvan a leerlo, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. O sea, no se da en maceta. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. ¿Qué debo hacer? Dice, ciertamente yo buscaría a Dios, encomendaría a Él mi causa. Fíjense, ustedes pueden, oyendo este mensaje, decir, a mí me gustaría, pastor, encomendar a Dios mi causa. Puede dejar de predicar, pastor, ya, lo tengo claro, voy a encomendar al Señor mi vida. Sí, pero encomendar es en verdad dejar en el comando a Dios. Si mi consuegro, el señor Martín, que es el mejor chef que conozco, me admira cómo prepara los alimentos ese señor que está allá. En verdad me admira. Si yo le dijera, a ver, hermano Martín, permítame, encomiéndeme la cazuela de la paella, y él, por atención, dijera, está bien, pastor, está usted en el comando. ¿Cuánto de eso sería verdad? Yo empiezo a mover, digamos que la jaiba,
y luego muevo el pollo. Y ahí estoy, ¿verdad? Con el acitrón de un fandango, sango, quién sabe qué. Y ahí estoy. Yo les aseguro que Martín no se quitaría un instante de mi lado. Y al estilo de tu suegra, no por invocar, al estilo de tu suegra, estaría, sí, mi amor, pero mira, no, ay, mi amor, hija, más despacito, no, ay, pero le ven las manos a la suegra, así con ganas de hazte a un lado, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué mi amigo Martín lo haría? Hay dos razones. La primera, porque él es un experto. ¿Ven? Y la segunda, ¿cuál es? Porque yo soy un inexperto. Sí, eso, inexperto, ¿no? Y cuando eso se combina, pues ahí está pegado. No, así, jálele con la pala, no, la pala échale así, o sea, palado, no. ¿Ven? Y entonces me está encomendando, díganme, ¿me está encomendando? No, está como fingiendo. Habemos quienes así encomendamos a Dios, casi diciéndole, Señor, incluso al orar, Señor, yo te he encomendado mi vida, yo voy para allá y te pido que tú permitas que ese Señor esté y ponme las palabras que yo ya decidí decirle, porque lo que yo decidí decirle sé que es lo mejor, pero bueno, te pido tu bendición, por supuesto, ¿no? Y el Señor, igual que yo estaría con Martín, con la pala así en la mano, hasta que le diría que, pues hágalo usted. Muy consuegro, pero hágalo usted. Porque no me está encomendando nada. Ven, ahora, claro, porque yo soy un inexperto. Por eso, vean qué importante es la palabra de Dios. Vean cómo dijo Job. La última lectura es Job 5, versículo 8. Ciertamente yo buscaría a Dios. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Buscar a Dios y encomendaría a Él mi causa. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Para qué estamos oyendo este mensaje? ¿Cuál es la esencia del mensaje? Encomendarle a Dios nuestra vida. ¿Para qué Jesús clamó? ¿Para qué usó las últimas fuerzas de su corazón? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La Biblia no dice musitó suavemente. La Biblia dice clamó a gran voz. ¿Por qué Jesús lo gritó? Porque quería enseñarnos que eso tenemos que hacer. Pero tú no vas a encomendar a Dios tu vida si no subrayas esto. Verso 9. El cual hace cosas grandes e inescrutables. A ver, repitan eso. El cual hace cosas grandes e inescrutables. Grandes, todos dicen amén. Dios hace cosas grandes e inescrutables. O sea, amén. Inescrutables quiere decir, pero no estés de preguntona. Inescrutables, no las vas a poder escrutar, entender, discernir. No estés preguntando. ¿Qué sería ahora sí estar frente al chef? Si él en ese momento decide dejar reposar tantito ahí el guisado y luego arroja la sal, si la arroja de este modo o de este, si es un chef, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dejarlo? Claro que podríamos preguntarle, pero a lo mejor ni siquiera le entenderíamos a la explicación. Además, si estamos confiando, no, pues que lo haga él. Cuando Dios hace las cosas, son cosas grandes e inescrutables. No las vas a entender, no lo voy a entender,
Luego sigue diciendo, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. A los que amamos al Señor, todo nos ayudará para bien. Y si Dios en ese momento hace la llaga, Él la cura. Dios se compromete, Dios es responsable de lo que hace. Tú debes saberlo. Debes saber además, vean el siguiente versículo, sabrás que hay paz en tu tienda y visitarás tu morada y nada te faltará. ¿Cómo lo va a hacer? No lo vas a entender, no lo voy a entender, pero habrá frutos, visitarás tu morada y nada te faltará. ¿Cómo lo ha hecho Dios? Cuando yo reviso, por ejemplo, la historia de esta iglesia Agua Viva, cuando veo el terreno, cuando veo las construcciones que vamos haciendo, solo puedo decir, yo nunca he sabido cómo ha ocurrido todo esto, pero nada nos ha faltado, nada nos ha faltado. Miren, este mismo salón donde estamos, el primer día que llegamos al terreno, este salón era como una bodega, y la vimos por una puerta que estaba de aquel lado, que ya ni está. Había una puerta allá, y entonces nos asomamos. Para nosotros era pura tierra, y decíamos, ¿y dónde nos vamos a reunir? Y había ideas, ¿no? Pero en eso vimos el salón y nos asomamos así por los vidrios. Es como una bodega. No había esas ventanas que ven allá, no había este techo, no había este piso. Era una bodega. Si no, pregúntenlo al señor Arturo. Y entonces lo vimos y dijimos, ¿y si lo rentamos para reunirnos? Y les dije, se llamará Jireh. Dios proveyó. Y en esa humilde bodega, que el señor Arturo amablemente la limpió, la escombró, ahí comenzamos a reunirnos. Cuando yo repaso todo eso, me doy cuenta que no sé cómo ocurrió, pero nunca nos ha faltado nada. Vean el versículo 24, ¿20 qué? 28, a ver si me quitarme los lentes. 24. No, 25 para 44. 25. Dice, asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Dice el Señor, y un día dirás, ¿de dónde me salieron estos? Si yo había quedado desamparada, ¿de dónde me salieron estos? Quiere decir que habrá fruto en tu vida. Verso 26, vendrás en la vejez, así sea, Señor, a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Tomen esa promesa. Vendrás en la vejez a la sepultura. Fíjense qué promesa. No serán acortados tus días. Eso está prometiendo Dios. Vendrás en la vejez a la sepultura. Pero no vendrás, y esa es mi promesa, tal vez sin pelo, porque eso sí ya se fue, pero como gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Dios me permita y te permita a ti llegar a la vejez con el rostro erguido, como dijo el Señor, por su gracia y su misericordia. Y no me refiero al orgullo, a la gratitud, al fruto, común, dice el Señor, como una gavilla de trigo. ¿Ven? Con fruto, que se cortó, ¿cuándo? A su tiempo. Y para quienes hemos vivido el dolor de despedir a nuestros seres queridos en lo que creemos fuera de tiempo, esta es la palabra. En Dios no hay errores. Es a su tiempo.
Uno dice, a su tiempo, pastor, tenía 3 años. Pastor, a su tiempo tenía 40 años, 30 años. Dios lo hace perfecto. Yo he visto a mi consuegro cocinar. Yo le digo que parece Pelé cuando dominaba el balón. ¿Han visto documentales de Pelé? Así lo hace. Parece que no está haciendo nada, avienta el pollo y sale un guiso delicioso. Y eso te va llevando a decir, él sabe cuándo echarle esto, cuándo echarle el otro. ¿Ven? No, tú que no has puro sandwichito sabes hacer de comer. Dirías, no, pues ahorita le ponemos de una vez, pastor, de una vez le ponemos la sal. No, señorita, ahí va a quedar duro. El que sabe, sabe. Ahora imagínense Dios. La Biblia dice que nos recoge como gavilla de trigo que se corta a su tiempo. Tú glorifica a Dios, tú dile, Señor, para mí fue fuera de tiempo, pero si tu corazón bendito me enseña que fue a tiempo, tú eres el chef, Señor. Tú eres el que sabes. Y confiar en Él. Dice el verso que sigue, que sería el ¿qué? 27. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. Ese sería el respaldo de Dios a este mensaje. Es el Señor el que te dice, óyelo y conócelo tú y créelo tú para tu provecho. Porque en ese momento, cuando tú crees esto, tú encomiendas a Dios tu camino. Tú le dices, Señor, esto lo dejo en tus manos. Voy a cumplir responsablemente hasta donde me toca. Voy a hacer todo cuanto me toca, porque no me llamas a ser irresponsable, me llamas a cumplir. Pero voy a ser humilde para saber cuándo ya no me toca. Y entonces gozarme en que el capitán, el rey de reyes, el señor de señores, es el mástil de la barca de mi vida. Y Él va llevando mi barca en su perfecta voluntad. Así sea, Señor. Dile, Señor, encomiendo en tus manos mi vida. Padre, encomiendo en tus manos mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Da un aplauso al Señor. Gloria al Señor.